Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto estar con todos ustedes en esta serie de presentaciones organizadas por el 5G Américas, a quien le agradezco enormemente la oportunidad que nos dan de presentar nuestro punto de vista en este foro virtual del espectro 2024. En ese sentido, pues bueno, vamos a presentar cuál es la visión que tenemos en Qualcomm con respecto a las asignaciones de espectro, qué es lo que tenemos, qué es lo que viene, y no menos importante, para qué nos sirve. Entonces, en ese sentido, si me permiten, voy a compartir mi presentación para irle dando seguimiento a esto. Entonces, en este momento, pues bueno, ya estarán viendo mi presentación y pues bueno, muchísimas gracias. Como les decía, mi nombre es Héctor Marín, yo represento a la empresa Qualcomm. Yo soy director senior para la parte de relaciones con gobierno para Latinoamérica. Mi correo electrónico es hmarin@qti.qualcomm.com. Con a través del correo podemos mantenernos en contacto. De cualquier manera, a través del 5G Américas, pues podemos también establecer un seguimiento a lo que ustedes vayan deseando. Y pues bueno, en ese sentido, tengo solamente algunas laminillas que son un tanto más de respaldo para poder clarificar las ideas que en este momento vamos a presentar. Y pues bueno, muy rápidamente, este antecedente en el cual, pues bueno, ahora ya estamos hablando de la quinta, de la sexta generación, lo cual infiere evidentemente que tuvimos generaciones anteriores. Y esto es así. Algunos de ustedes que sean tan viejos como yo recordarán que hacia la década de los 1980 tuvimos las primeras propuestas de la telefonía móvil, que fue revolucionario, que fue una propuesta en la cual básicamente nos ofrecía tener servicios de telefonía en cualquier momento y en cualquier lugar. Y esto, pues bueno, con todas sus características, no podemos decir que era buena o mala, simplemente era la propuesta tecnológica que teníamos, pues fue revolucionario en el tema de las telecomunicaciones. Hacia la década de los 90 vino esta digitalización de los sistemas, en donde se presentó básicamente algunas de las características en donde se hicieron comunicaciones más eficientes, más seguras, y la parte fundamental fue en esos servicios digitales, desde el identificador de llamadas y el revolucionario envío de mensajes cortos. Entonces, pues bueno, ha sido parte de la evaluación de lo que es la tecnología. La tercera generación, hacia la década del año 2000, pues también trajo muchas mejoras, particularmente el poder tener el acceso a servicios de Internet, el poder desde nuestro dispositivo, desde la palma de nuestra mano, hacer consultas a lo que hoy es una parte totalmente de parte de nuestro día a día, pues en su momento fue algo totalmente revolucionario. Para el 2010, la cuarta generación basada en la tecnología LTE, en donde pues bueno, también vino ya un tema de las distintas propuestas tecnológicas se empezaron a uniformizar con los distintos sabores que iba reconociendo el 3GPP y ya tenemos uniformizado prácticamente a nivel mundial lo que es esta cuarta generación y lo mismo nos sucedió con la quinta generación a principios de esta década del año 2020, en donde además ya tenemos todo este tipo de conectividad donde ya se le agrega muchísima inteligencia a los dispositivos móviles. La sexta generación, pues promete seguir avanzando con esto, por supuesto, incrementar las velocidades, estos anchos de banda, pero adicional, en la sexta generación ya empezamos a incluir aspectos como la inteligencia artificial, como todo lo que es sensores que se van manejando a través de las distintas tecnologías, elementos de radiofrecuencia, y pues bueno, esto realmente también nos está marcando un gran avance tecnológico. Como podemos ver en esta laminilla, la telefonía móvil, cada 10 años tenemos este tipo de evoluciones, ¿no? Cada 10 años vamos cambiando de lo que es este tipo de generaciones y en eso es en lo que nos queremos enfocar en esta presentación. Ahora bien, ¿nosotros dónde estamos en este momento? En este momento estamos justamente en lo que es este cambio que les mencionaba que se da cada 10 años, en donde estamos viendo, en este momento estamos viendo lo que es a lo que es la tecnología 5G y cómo vamos a llegar a lo que es la tecnología 6G. Primero, bueno, tenemos la visión, cómo se identifica los problemas
cuáles son las necesidades de comunicación, cómo se va llevando a cabo el desarrollo de la tecnología, la prueba del concepto, no menos importante, y esto es lo que también nos lleva mucho tiempo, la estandarización. Hay que recordar que todo esto se hace a través de distintos órganos en donde toda la industria participamos. Todos los que estamos en la industria de las telecomunicaciones, incluyendo los reguladores, empezamos a trabajar en lo que es el desarrollo de esta tecnología, se llevan a cabo las pruebas y a través de un ciclo de aproximadamente 10 años es que se presenta este nuevo concepto. Y eso es justamente lo que estamos trabajando en este momento hacia la parte de A6G. ¿Qué es lo que tenemos a través de los sistemas de estandarización? Ahorita, como ustedes recordarán, hacia finales del 2023 tuvimos la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones, la siguiente tenemos para el año 2027, y pues bueno, ahorita ya hacia mediados del 2024 estamos con todo lo que son estos desarrollos que les mencionaba hace un momento, cómo se va generando la visión y los requerimientos del servicio que tenemos para las nuevas tecnologías conocidas como IMT 2030 o bien 6G. Y en ese sentido es justamente lo que estamos haciendo y el despliegue comercial ya se espera hacia finales de esta década, hacia el año 2029, 2030, 2031, en todo ese rango, dependiendo la funcionalidad que se va a tener en las distintas versiones que se manejan y evidentemente en las distintas regiones del mundo, algunas más adelantadas que otras, se van a ir lanzando estos servicios en este rango del 2029 al 2031. Y en ese sentido, pues bueno, como podemos ver, lo que se conoce como el release 19 es justamente la transición entre lo que tenemos las tecnologías basadas en 5G y lo que tenemos las tecnologías para 6G. Por eso decimos que este release, el release 19, va a ser el enlace que vamos a tener entre los dos, porque a final del día muchos de los elementos de red se empiezan a reutilizar, no es que pues lo demás deja de existir. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues bueno, sabemos todo lo que es los servicios de banda ancha, la evolución que llevan y la expansión no menos importante de todos estos servicios verticales que se pueden ofrecer. La tecnología está ahí y evidentemente en el uso que le vamos a ir dando, eso es la clave del éxito de los despliegues tecnológicos. Dar el servicio de comunicaciones, déjenme ser un poquito simplista, el servicio de comunicaciones como tal ya lo tenemos. Entonces, si ese fuera el objetivo, pues podríamos decir que prácticamente ya no hay nada que inventar. Sin embargo, muy alejado de eso, lo que estamos viendo es todo aquello que se puede desarrollar en base a la disponibilidad de la tecnología. ¿Y qué es lo que se ha identificado como la posibilidad de que son esos nuevos desarrollos? Pues bueno, sabemos, por ejemplo, que requerimos de mayores anchos de banda. ¿Por qué? Porque al tener mayor velocidades, menores latencias, lo que transmito puede ser mucho mejor, es decir, videos en super, hiper alta definición, por ejemplo. Y esto obviamente nos da muchísimas ventajas, la parte de IoT, la parte de realidad aumentada, realidad virtual, todo esto es mucha la información que se transmite y de ahí la importancia que los desarrollos tecnológicos vayan a la par e incluso un poquito adelantados. ¿Y qué es lo que estamos haciendo para la parte de 6G? Justamente estamos estableciendo cuáles son estos requerimientos tecnológicos para todo lo que viene, la parte de los hologramas, la parte de la realidad aumentada, la parte de la misma inteligencia artificial, todas estas capacidades de procesamiento que se requieren son enormes, con lo cual requerimos ser mucho más eficientes en la parte tecnológica. Y esto pues también nos lleva a que requerimos de nuevas bandas del espectro radioeléctrico para que se vayan habilitando todos estos servicios. Vamos a ver un poquito más adelante cuando hablamos de estas bandas del espectro radioeléctrico, ahí hay un reto muy importante que tenemos en la industria. ¿Por qué? Pues porque para efectos prácticos las bandas del espectro radioeléctrico más utilizables en términos de la propagación que se tenga de los distintos sistemas, pues están ocupadas. Entonces necesitamos ver la coexistencia entre los distintos servicios, de tal manera que se protejan, por supuesto, los servicios que ya están, los servicios incumbentes, pero también se permita la operación de todos estos nuevos servicios. Y pues bueno, en ese sentido, como podemos ver, este es un resumen de lo que se espera. ¿Cómo continuamos con todos los desarrollos de los sistemas actuales, la incorporación de estas técnicas de MIMO, tanto para el downlink, el enlace descendente, como para el uplink? Es decir, necesitamos ahora la comunicación, es en estos dos sentidos requiere muchísimas velocidades. Ustedes recordarán que hace algún tiempo era principal
principalmente el enlace que llamamos de bajada, es decir, la información que yo recibía, un video, pero hemos visto que ya también generamos ese contenido. Ahora nuestros dispositivos móviles tienen la capacidad de transmitir videos en alta definición, entonces el reto para la transmisión cada vez se va haciendo más evidente. Evidentemente, con todo lo que es la parte de la movilidad, los retos de la topografía y particularmente en nuestros países en Latinoamérica, hay que recordar que la orografía a veces no nos ayuda, entonces son de las partes que también tenemos que estar evaluando. La diversificación de los casos de uso que se van generando, una vez más, en la medida en la cual la tecnología me permite hacer algo, es cuando vamos llevando esto. Entonces, la evolución, cómo nos vamos integrando con los sistemas satelitales. Hace algunos años todavía lo veíamos como competencia, como servicios distintos. Hoy ya empezamos a ver cómo estos dos servicios, es decir, los servicios satelitales y los servicios terrestres, cómo se empiezan a conjugar para poder ofrecer los servicios hacia los usuarios finales. Las nuevas capacidades, por supuesto, que se van requiriendo para hacer tecnológicamente viable todo lo que pretendemos y, como les mencionaba, mucho énfasis en lo que es la parte de las bandas medias altas, el rango entre los 7 y los 16 gigahertz. Son bandas complejas porque ya tienen una utilización muy alta para diferentes servicios, pero justamente la clave y lo que estamos trabajando es ver cómo podemos coexistir entre las distintas tecnologías. Y eso pues nos lleva justamente a lo que va a ser el desarrollo tecnológico para la sexta generación. ¿Cómo vamos a poder integrar lo que ya tenemos con lo que viene para poder cumplir con todo este tipo de avance tecnológico? Entonces, muy rápidamente, ¿cuáles son estos casos que estamos viendo que van a dictar todo este desarrollo tecnológico? Para nuestros países, por ejemplo, es muy interesante pensar en lo que es la parte de la agricultura. En la parte de la agricultura, miren lo interesante, necesitamos dispositivos de muy baja complejidad, es decir, dispositivos relativamente sencillos, pero que nos permitan monitorear no únicamente, por ejemplo, la temperatura, sino niveles de humedad, poder hacer de estas predicciones con respecto a condiciones ambientales. Con ello vamos a poder determinar de una manera muy eficiente los horarios de riego. Y los horarios de riego tienen muchísimas connotaciones, tanto hacerlo más eficiente para que la parte de la agricultura tenga un mejor desempeño, como para los ahorros en lo que es el suministro de agua. Sabemos que hoy es un gran reto el tema del consumo de agua, entonces eh, miren lo interesante, como este tipo de tecnologías ayuda a la agricultura, pero al mismo tiempo también nos permite los ahorros en el consumo del agua para otras verticales, para la industria, para la educación, para nuestro día a día. Entonces, ¿cómo vamos combinando todo esto? Es justamente a través de la tecnología, que nos permite encontrar el momento preciso del riego en base a muchísimas condiciones, ¿no? Repito, la humedad que se tiene en el ambiente, cómo se tiene en un momento dado las predicciones sobre el clima, que ahora si es que va a llover o bien si es que va a ser mucho calor, todo esto con distintas técnicas se puede hacer mucho más eficiente. En la parte energética tradicionalmente nos habíamos centrado a lo que era la telemetría. ¿Cómo podemos medir el consumo, ya sea de nuestras casas o de la industria? Sin embargo, en lo que le llamamos el Smart Grid va mucho más allá de lo que es la telemetría, sino hacer una parte mucho más inteligente en lo que es el consumo de la energía eléctrica, las líneas de las subestaciones, cómo se transmite, sensores que se van llevando a cabo por todas las líneas de transmisión para poder detectar en tiempo real alguna anomalía y, más importante, tomar una acción en el momento, no esperar a que haya un corte en el suministro de energía eléctrica por condiciones que, pues bueno, se llegan a dar por altos consumos, por temperaturas, por lo que sea, sino que aquí lo podemos ir anticipando. Entonces, como la tecnología para la industria energética también es muy importante. La industria logística, todos los envíos que ahora cada vez son más comunes, pues bueno, hay un tema muy interesante. A través de lo que es estos dispositivos de IoT, podemos tener todo lo que es el monitoreo, ya sea en un camión o lo que se llaman las paletas que van, o incluso a nivel de producto individual.
Entonces, la tecnología existe de tal forma que a través de distintos sensores, un producto individual que va dentro de un contenedor le manda la información a la pallet la manda a lo que es el contenedor lo manda hacia el transportador, de tal forma que podemos llevar un rastreo a distintos niveles con muchísima inteligencia. Lo interesante es que para eso estamos ocupando muchas tecnologías de comunicación que van desde NFC, Bluetooth, potencialmente Wi-Fi, evidentemente 5G. Es decir, cómo empezamos a combinar todos los avances tecnológicos para que dentro de una aplicación muy específica, repito, como la de el envío de paquetes, todo lo que es esta logística, podamos dar un mejor servicio. Entonces, la parte de IoT también vemos que tiene un gran crecimiento para lo que son este tipo de desarrollos. Y pues bueno, ¿cómo lo vamos haciendo? Y aquí no menos importante, si se fijan en la parte inferior de esta laminilla, aquí viene un ejemplo de lo que son la transmisión, las potencias de transmisión dependiendo qué es lo que queremos. Entonces, vamos a suponer que yo tengo un dispositivo 5G IoT. Y este dispositivo, por la naturaleza de lo que está conectando, pues transmite, por ejemplo, a 200 miliwatts. Es una potencia relativamente baja, pero bueno, estamos hablando de un dispositivo. Cuando hablamos ya de varios cientos o varios miles de dispositivos, pues tenemos lo que es esta potencia y la generación de posiblemente interferencias agregadas. Sin embargo, dependiendo la aplicación es cómo se va controlando. Por eso nosotros insistimos que la aplicación es la que nos va a dictar cuál es la mejor banda del espectro radioeléctrico. Si estamos hablando de dispositivos, por ejemplo, de Wi-Fi de baja potencia, estamos hablando de transmisiones de 50 miliwatts. Es decir, hay una transmisión que afecta menos a los sistemas adyacentes. Cuando hablamos, solo a manera de ejemplo, Bluetooth, una transmisión de Bluetooth de baja energía, hablamos de 1 miliwatt. 1 miliwatt en el cual pues prácticamente es tan baja esa transmisión que es poco probable que se vayan generando esas interferencias. Y en un ambiente IoT como que les mencionaba, hablamos a potencias de transmisión del orden de 1 microwatt. Entonces, como pueden ver, dependiendo lo que es esta potencia de transmisión, nos va a permitir determinar de una manera mucho más precisa esta coexistencia entre los distintos sistemas. A veces pensamos que el sistema A puede ser interferido por el sistema B, pero para poder tener esa certeza necesitamos revisar las condiciones operativas, las potencias de transmisión de cada uno de estos sistemas, ¿no? Porque a final del día, como en este mismo ejemplo, un sistema que transmita a 200 miliwatts, pues evidentemente puede provocar una mayor interferencia que un sistema que transmite a 1 microwatt. Entonces, pues bueno, son de las partes que debemos tomar en cuenta y en el mundo de 5G IoT es muy interesante llevar a cabo todos estos estudios. Mencionamos hace un momento cómo llegamos a esta convergencia de los distintos sistemas y ahora vemos lo que es la parte de 5G satelital o también se llama NTN, Non-Terrestrial Networks, en donde pues básicamente aquí vemos cómo se van complementando. Por supuesto que va a haber aquí una componente más comercial entre un operador móvil y un operador satelital, por supuesto. Habrá que haber coordinaciones en muchos sentidos, desde temas del espectro radioeléctrico, cuánto paga uno, cuánto paga el otro, quién es el dueño del cliente, etcétera, y habrá aspectos comerciales que se van a solucionar. Pero lo que es muy interesante es que la parte tecnológica, y que es la que estamos trabajando en este momento, hemos visto que sí es posible poder llevar a cabo la integración de estos dos tipos de sistemas. Y aquí, ¿qué es lo que estamos mostrando? En la parte superior de la laminilla tenemos una red tradicional 5G a satelital y en la parte inferior es para los sistemas IoT. Como vimos en la laminilla anterior, los sistemas IoT son distintos, la conectividad a lo que tenemos nosotros como usuarios en nuestro celular y por lo tanto un solo satélite me puede dar una gran cobertura para muchísimos dispositivos. Cuando hablamos de una comunicación más tradicional, pues sí necesitamos ir segmentando por términos de la capacidad que requerimos. Entonces, como pueden ver, la solución existe. Obviamente se toma en cuenta prácticamente todo. Tenemos un satélite tradicional geoestacionario que está sobre la órbita de la Tierra a 36,000 kilómetros, o bien tenemos a los sistemas de HAPS, por ejemplo, que esos los tenemos a alturas entre 10 y 20 kilómetros. Entonces, por supuesto, entre
10 y 20 kilómetros o 36,000 kilómetros, pues las características son distintos, el uso es distinto y esto es lo que nos está llevando a determinar cuál es el mejor caso de uso para cada uno. No vamos a pretender que nuestro teléfono celular le transmita a un satélite geoestacionario a 36,000 kilómetros, pero pues sí estamos viendo cómo podemos integrar, les mencionamos acá, con a los sistemas a HABS o los sistemas más de órbita baja, porque pues evidentemente necesitamos llegar a esas distancias. Y pues bueno, ¿cuáles son la parte más tecnológica que se va desarrollando justamente para cumplir con todos estos objetivos? Primero, les habíamos mencionado, ¿cuáles son todas estas necesidades de comunicación? Y como podemos ver, una no menos importante es todo lo que es la evolución de los accesos de banda ancha fija y móvil. Hoy por hoy, una de las partes que estamos viendo es para el Fixed Wireless Access, utilizar una tecnología como 5G en potencialmente bandas milimétricas, llegando a distancias con línea de vista de alrededor de 10, 12 kilómetros, y entonces del lado receptor podemos retransmitir esa señal a través de distintos sistemas, tanto con mismo 5G como con Wi-Fi, por ejemplo. Y esta parte es muy interesante porque viene a solucionar el problema de la instalación de la fibra, que siempre ha sido un reto para poder dar servicio en zonas muy apartadas, en zonas donde económicamente representa todos estos retos. Y obviamente, este tipo de ejemplos, ¿cómo van creciendo? Lo que es la expansión de este tipo de servicios críticos, lo que es los trabajos colaborativos, lo que es, no menos importante, que se empieza a hacer cada vez más común, lo que es la telepresencia a través de los hologramas. Entonces, todo esto requiere los avances tecnológicos de aumentar las velocidades, de disminuir las latencias y no menos importante, el poder conectar a muchos dispositivos de forma simultánea. Ya no es únicamente mi dispositivo móvil, mi teléfono celular, sino prácticamente todo aquello que va alrededor, justo de lo que mencionábamos, la parte de IoT. Prácticamente todo es susceptible de ser conectado. Y en ese sentido, esa autopista, que es el espectro radioeléctrico, pues lo que estamos viendo es que requerimos prácticamente un poco de todo, tanto las bandas bajas, las bandas medias y las bandas altas. Como ustedes saben, en las bandas bajas la longitud de onda es mayor y por lo tanto la propagación es mayor. Y para las bandas altas, la longitud de onda se reduce y hay una menor propagación. Sin embargo, nunca podemos hablar de bandas buenas o bandas malas. Son características distintas. Miren lo interesante. Hoy por hoy, en las bandas bajas, cada operador tiene una cantidad, digamos, reducida, déjenme utilizar esa expresión, reducida de espectro radioeléctrico, probablemente 20 megahertz, ¿no? 20, 30 megahertz de espectro. Ese es el tamaño de la autopista que construyen los operadores móviles. Si nos vamos a las bandas milimétricas, en las bandas milimétricas, el espectro disponible, hablamos de hasta 2,000 megahertz disponibles. Eso quiere decir que tranquilamente un operador puede tener acceso a 500 megahertz. 500 megahertz en las bandas milimétricas versus 20 en lo que son las bandas bajas. ¿Esto qué quiere decir? Que a final del día el hecho de poder tener acceso a más espectro, puedo construir una autopista de muchos más carriles y entonces puedo transitar una mayor cantidad de vehículos, una mayor cantidad de datos a distintas velocidades, con lo cual voy a poder mejorar toda esta comunicación. Entonces, como podemos ver, estamos enfocando ahorita todos los estudios para la Conferencia Mundial del 2027, los estamos enfocando de las bandas desde 7.1 hasta 15.3 GHz. Es decir, estamos buscando en todos estos rangos cuáles son los rangos susceptibles para ser identificados para IMT. Por supuesto, hay muchos retos, seguiremos trabajando a través de los órganos reguladores, de la misma OIT, con el objetivo de que para el Mundial del 2027 ya podamos tener propuestas concretas. Sin embargo, algo que es muy interesante es que todo el rango, desde los 7 hasta los 24 GHz, debe ser estudiado. En algunas partes del mundo va a ser más fácil utilizar un rango que en otro, por supuesto. Sin embargo, lo que debemos estar muy abiertos es a llevar a cabo estudios. No podemos descalificar que alguna banda
no sea susceptible o dar por hecho que otra banda sí es susceptible. Lo que necesitamos es trabajar entre toda la industria para llevar justamente este tipo de comunicación. Y bueno, y con esta laminilla concluyo que es básicamente lo que es la parte del espectro es la que nos va a permitir todo a explotar el potencial de las tecnologías a IMT, ya sea la parte de 5G o la parte de 6G y por supuesto más adelante todo lo que venga. Y por eso siempre insistimos, necesitamos espectro en bandas bajas, bandas medias, bandas altas, espectro a licenciado, espectro compartido, espectro sin licencia, que esto también, por ejemplo, para las redes privadas, no menos importante. El espectro que pueda utilizar una red privada no compite con el espectro de un operador móvil. Hemos visto algunos colegas que no les gusta mucho el concepto de las redes privadas porque consideran que le quita posibilidad a un operador móvil. Nosotros tenemos una visión muy distinta. Una banda de frecuencia en la cual no va a ser asignada para los servicios IMT, y déjenme poner de ejemplo la polémica banda de los 28 GHz en México, esa banda no es para el servicio IMT para un operador móvil. Sin embargo, a través de ciertos estudios se podría determinar alguna parte de la banda para aplicaciones de redes privadas, que por naturaleza de una red privada, en el espectro en el que se asigne, pues la potencia de transmisión va a ser mejor, es únicamente cubrir el área de ese usuario privado, en donde no son servicios públicos de telecomunicaciones, y por lo tanto, esa necesidad de comunicación va a ser muy poco probable que haya una estación terrena en el mismo instalaciones. Y si la hubiera, hay distintas técnicas para reducir esa posible interferencia. Pero el mensaje es, una red privada no compite en términos de espectro con una red pública. Y es simplemente dar la flexibilidad que se tenga para que redes privadas, incluso basadas en la tecnología 5G, puedan coexistir en otras partes del espectro con una red pública 5G. Y pues bueno, con esto concluyo, les agradezco muchísimo su atención a través, una vez más, de nuestros colegas del 5G Américas, pues bueno, estoy a su disposición y espero poder tener la oportunidad muy pronto de poder compartir con ustedes algunas ideas que tenemos en Qualcomm. Muchísimas gracias.